Muchas gracias a la compareciente por su asistencia. Yo intentaré ser muy breve en las preguntas. No sé si eso implicará brevedad en las respuestas. Me da la impresión de que no. Bueno, como usted sin duda conoce, este proyecto nace gafado. Es decir, la causa de la constitución de esta comisión es que se ha producido un sobrecoste en términos reales del 50% en la inversión inicial y del 43% en los términos del contrato. Que ya desde el principio el emplazamiento no es el idóneo, que posteriormente se realiza en 2009 una modificación que hace que lo que estaba previsto desde el principio, una serie de camas, una serie de consultas, un determinado equipamiento, se amplíe por necesidades de nueva aparición, que en definitiva no son necesidades de nueva aparición, sino una absoluta falta de planificación. Bueno, esto da lugar a que se produzcan los sobrecostes que le he indicado y a que analicemos cómo ha sido la gestión del proceso. En ese sentido, yo tengo esperanzas en sus respuestas y tengo esperanzas porque, de alguna forma, y ya lo han señalado los compañeros anteriores de la comisión, ustedes y usted en concreto son de alguna forma los más expertos en este modelo, por lo menos a nivel español. Y seguramente usted ha sido inspiradora de la aplicación de este modelo en Castilla y León. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál ha sido su papel en el proceso? ¿Qué ha asesorado? ¿Sobre qué ha asesorado? Y eso me lleva a las dos siguientes, que son para mí las claves. Una de las cuestiones que estamos analizando son los efectos de la fórmula retributiva. En alguno de los informes, en concreto de una de las consultoras, porque ha habido muchas consultoras, planteaba que la opción elegida implicaría un incremento importante de los costes. Entonces, yo con respecto a la fórmula retributiva me gustaría que, si usted participó en el diseño, que me aclarase dos puntos. ¿Cuáles son los riesgos para el concesionario y cuáles son los riesgos para la Administración? No teóricamente del modelo, sino de esta fórmula retributiva, si usted participó en ella. También me gustaría que me aclarase si usted participó en la redacción del baremo de adjudicación, porque el baremo de adjudicación tiene muchas peculiaridades y nos lleva a pensar en algún momento lo que ha expresado alguna de las compañeras de comisión que han hablado anteriormente, y es que pudiera estar predeterminado. También existe otra explicación, y es que la empresa fuese capaz de adaptarse estupendamente al baremo y ofreciera cosas. Por ejemplo, lo mencioné en la última comisión porque no había sido consciente hasta el momento, hasta que la plataforma de Burgos lo puso de manifiesto. 50 puntos que en el baremo no parecían significativos fueron después absolutamente trascendentales para la adjudicación y se adjudicaron con algo que es absolutamente disparatado, pero que admitió la mesa de contratación, y es que la retribución de las zonas complementarias, toda la recaudación que se produjese a partir de 2 millones de euros, iban para el SACIL, cosa que va en contra del sentido común. Es verdad que probablemente en todo el periodo de la concesión no se llegue nunca hasta los 2 millones de euros. Y algo relacionado también con lo que le han preguntado los compañeros anteriores, que había prometido ser breve y no lo voy a ser.
Con respecto a su experiencia, Globesalud, digamos, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué experiencia tenía usted, aparte de la propia de la gestión en el InSalud, qué experiencia tenía usted cuando asesora sobre este modelo? ¿Era una experiencia teórica? ¿Ya había tenido alguna experiencia práctica? ¿Y en qué se diferencia, si es que existía, el modelo del Hospital de Burgos en otros que hubiese estado usted implicada? Y, por último, reiterar una de las preguntas que le han realizado, es ¿qué ventajas le ve usted a este modelo? Nada más. Muchas gracias a la compareciente por sus respuestas, pero a mí, en lo personal, no me ha aclarado absolutamente nada. Al revés, incluso me ha introducido alguna duda. Quizás es porque haya estado yo despistado y no me haya enterado. Vamos a ver. Ustedes, ¿en qué momento participan en el expediente? Entiendo que participan en el expediente cuando les contrata Versus o la concesionaria. Sí. Por favor, no entren en el debate en este sentido. Lo he dicho antes, cuando conteste hay un último turno. Bien. Sí. Tengo la duda de si solamente interviene en un momento posterior, cuando se realiza el modificado, y solamente en una parte muy concreta, que es el equipamiento. Es decir, ustedes no tienen ninguna intervención en el dimensionamiento de los servicios, de la asistencia sanitaria. Pues bien. Sí. Conteste eso, es que no consta en acta. Si entramos en el debate no podemos, porque no queda la grabación y que no quedan los. Guarden los tiempos, por favor, y los momentos. En ningún momento, al principio, tienen ustedes nada que ver con la elaboración de los pliegos, ni siquiera indirectamente. Se lo digo porque una de las frustraciones que tengo en esta comisión es que parece que tanto la fórmula retributiva como el baremo de adjudicación deben ser de inspiración divina. Es decir, nadie ha confesado, y lo de confesado entre comillas, hasta ahora, que haya redactado esas fórmulas que, como usted dice con respecto a otras cuestiones, no son ni buenas ni malas. Pero simplemente hay que analizar las características, y si la fórmula retributiva nos está haciendo que los gastos se incrementen a medio y largo plazo, o qué pasa con el tema de la reposición. Por eso le hacía preguntas que no me ha contestado. Por ejemplo, le decía, la fórmula, ¿qué riesgos tiene para el concesionario? ¿Qué riesgos tiene para la administración? Y yo le apuntaba o le apunto en estos momentos una para el concesionario, que a lo mejor no es real. La reposición del equipamiento, cómo, que a lo mejor lo analizaron ustedes en ese momento, cómo se incardina en la fórmula el incremento de equipamiento y su reposición. Es decir, puede originar problemas de viabilidad, por lo menos durante algunos ejercicios, a la concesionaria, aunque quizá no en el conjunto de la concesión, o en el caso de la administración, este incremento espectacular de los costes. Bueno, eso es el fondo de lo que a mí me gustaría que me aclarase, porque después hay algunas cosas en las que sí estoy de acuerdo radicalmente con que las cosas en general no son ni buenas ni malas, hay que valorarlas con criterios objetivos, pero después me parece que tanto usted como el resto de los comparecientes de la Administración que han venido no han utilizado criterios objetivos. Me dice, vamos, mire, usted compárelo con el río Ortega. ¿Por qué con el río Ortega? Es decir, ¿le parece a usted normal que utilicemos 10 años para construir un hospital? Es que sabía que esa era la respuesta, porque todavía recuerdo de sus características como subdirectora. O sea, eso es un disparate.
Porque los edificios es verdad, estamos hablando de que un hospital es un edificio muy complejo, pero tan complejos como los hospitales, hay otros edificios que no tienen estas desviaciones en costes, que no tienen estas desviaciones en tiempos. Es decir, ¿por qué vamos a compararlo con el hospital del Río Ortega y no vamos a compararlo con otro hospital? Porque ese es el fondo del problema. Es decir, seguramente esto no se ha desviado de lo que hacíamos nosotros de forma directa. O sea, no, posiblemente no se haya desviado, pero es que lo que hacíamos nosotros de forma directa no es precisamente cómo se debe hacer las cosas. O sea, no puede ser que proyecto tras proyecto se desvíe el 30, el 40, el 50%. O sea, eso no puede ser. Entonces, y después, otra de las cuestiones, y perdón, acabo inmediatamente. Si usted asesoró su Globe Salud, perdone que lo personalice, en el tema del equipamiento que había presupuestado anteriormente, porque es que yo tengo la idea, o sea, para que haya una diferencia de que más que se duplica el equipamiento, no solo es la adaptación tecnológica, que también es sobre todo que hay una oferta. Vaya finalizando, por favor. Acabo ahora mismo. Y un sistema de ofertas que no había previsto nada. ¿Qué es lo que se encuentra usted cuando tiene que analizar el equipamiento existente y las peticiones? También quiero finalizar mi intervención dando las gracias a la señora Alonso Cuesta por haber asistido a esta comparecencia. Discutir con ella dos de las cosas que ha afirmado es, en primer lugar, lo de los espacios caros. Es verdad que en el modificado se pasa de 130.000 metros a 180.000 metros y es verdad que se pasa de 109 espacios de consulta a 225 espacios de consulta, lo cual no quiere decir que se incrementen todos esos metros, digamos, de suelo caro, de suelo con el equipamiento, entre otras cosas porque lo que se hace fundamentalmente es reconvertir otros espacios. De la misma manera que también se incrementan las camas, pero por el procedimiento de que donde había uno metemos dos. Bueno, entonces, con respecto a eso, únicamente matizarle. Pero mi objetivo en esta última intervención es hacerle una pregunta. Y es, afirma usted que una de las condiciones del modelo es la transferencia de riesgo. ¿Realmente cree que la sanidad, en una sanidad como la española, realmente el concesionario tiene riesgo? Y le voy a dar un razonamiento, a partir del cual usted discutirá lo que considere oportuno. Si en estos momentos la empresa diese en suspensión de pagos, corríamos a intentar reflotar la empresa o el propio hospital, porque evidentemente un hospital no se puede cerrar. Con lo cual, a lo mejor hay que matizar que esa transferencia de riesgo exista en sanidad, o al menos en una sanidad como la española. Y por último, ¿qué opinión, aunque puede no hacerla, le merece a usted el que en un momento determinado se cambiase radicalmente? Tiene que finalizar, señor. La demanda sanitaria, los datos de demanda sanitaria, es decir, los espacios, los equipamientos. ¿Qué planificación se había hecho de la construcción de este hospital? O sea, ¿quién lo había hecho? ¿Algún estudiante que no había acabado todavía la carrera? Seguramente algunos de ellos hubiesen planificado. Finalice, por favor, mucho mejor. Acabo. Este disparate, que aunque nos parezca normal porque ocurre muchas veces, no deja de ser un incremento del 50% en términos reales. Muchas gracias al compareciente por su asistencia. La verdad es que buena parte de las preguntas van a ser comunes con el ponente anterior, ¿no? En todo caso, voy a intentar diferenciar alguna.
En primer lugar, si no le importaría aclararme un poco más cuál es la función del director facultativo. Y le digo porque, sé que existe una empresa que controlaba la calidad, además existe el jefe de obra, y se lo pregunto por saber, hasta qué punto es usted o el grupo, por la sociedad en la que participa, responsable de algunas cosas, como por ejemplo, si usted nos puede garantizar que todas las calidades que se han aplicado son las del modificado número 2. Lo digo porque hay aquí algunas dudas sobre lo que se ve. Claro que lo que no se ve nos produce precisamente bastante inquietud. Y volviendo al principio, intentando ir por orden cronológico. Bueno, primero, el tema de las catas, del tema de la localización del edificio ya está planteado. Bueno, pues ya tenemos un nuevo edificio, pero ¿qué pasa entre el 2006 y el 2009? Ahí mi pregunta coincide. Es decir, ¿cómo es el ritmo de la obra entre el 2006 y el 2009? Y me interesa especialmente el momento en el que los médicos van a ver los espacios. Es decir, ¿dónde ven los espacios? ¿Cómo los ven? Porque se supone que los ven porque ya hay una cierta estructura. Usted ha hablado de derribos. Y si está esa estructura, ¿con qué proyecto es? ¿Con el inicial o con el modificado? Porque todavía no se ha aprobado el modificado. El modificado se aprueba bastante después. Pero, por otra parte, si no es el modificado, mire, yo tengo ciertas dudas. Es verdad que el espacio pasa de 136.000 metros a 181.000. Pero una de las dudas que tengo para valorar precisamente los precios a los que después se valora el metro cuadrado tiene que ver con el hecho de si estamos hablando de suelo caro o suelo más barato, es decir, suelo en el que hay consultas, en el que hay hospitalización, etcétera, etcétera, que en principio, salvo que usted me diga lo contrario, es más caro que el de otro tipo de instalaciones accesorias. Entonces, cuando van los médicos a ver los espacios, ya están prácticamente hechos. Muy grande tenía que ser el cambio en la obra. Es decir, se produjeron derrumbes importantes después, porque si no, estamos hablando de que los metros de hospitalización y los metros de consulta no varían sustancialmente. Lo que varió fue la distribución, y eso para nosotros es importante a la hora de valorar los precios. Después, ¿qué pasa entre el primer proyecto y el modificado? El ponente anterior ha hablado de movimiento de tierras. Yo le planteo otra más, la de la partida de ventanas. ¿Qué había en el proyecto inicial para que me parece que esa partida se multiplicó por 4.000? O cómo en el caso del movimiento de tierras, con el desplazamiento hacia una zona horizontal, no disminuyó. Después, en cuanto a la ejecución de la obra, ¿qué controles se han realizado sobre la obra? ¿Estaban ustedes de forma permanente o cuasi permanente en la obra comprobando las calidades? ¿Me puede usted garantizar que las calidades del proyecto son las que, lo habrá avalado con su firma en las certificaciones, imagino? Que las calidades del proyecto son las que después se han dado, porque por proseguir y tocar aspectos que no se han tocado anteriormente, se habla de ejecución de los acabados. Hay problemas de mala ejecución, se habla de persianas, se habla de pilares circulares que no se encuentran en ningún momento. El cemento se ha entregado en hormigón no cuidado, no encofrado para quedar visto, sino para revestir
que no era lo que aparentemente decía el proyecto. Las piezas de pizarra verde de la fachada son distintas de las que en el proyecto se decía. Los modelos no coinciden, los modelos de lavabos no coinciden con el proyecto. Los peldaños no son de granito, sino de hormigón. Es decir, hay determinadas cuestiones de las que se ven que no coincide lo que el proyecto dice con lo que después nosotros vemos, con lo cual deduzco que todos esos cambios habrán sido autorizados por alguien y costará seguramente esas órdenes en algún sitio. Después hay otro tema que tiene que ver con la cimentación, pero que se ha visto al final, es el tema del muro de contención. Parece que existen grietas en soleras de hormigón en la zona sur de la urbanización y algunos lo atribuyen a falta de compactación de los rellenos de los muros de contención. ¿Es esto cierto? Después quería preguntarle por otro tema que me llama la atención, que en qué momento desaparece del proyecto o no se ejecuta. ¿Me podría usted contar la historia de la comunicación con el Divino Vallés? Si llegó a existir en un momento, si desapareció o no. Simplemente, como algunos nos han afirmado, son unas trazas en un plano. Entonces, y por último, la recepción. Efectivamente, dice usted, el 4 de abril no estaba en condiciones, el 30 de abril les falta, sobre todo, mucha documentación, es lo que les falta en aquel momento, y el 12 de diciembre, milagrosamente, ya lo tienen todo arreglado. ¿Me puede decir cómo se producen estos milagros? Y perdón, porque me había olvidado de un tema anterior. Ha relatado usted el tema de que efectivamente no se había consultado con los profesionales y que empiezan a demandar. ¿Cuándo, temporalmente, cuándo empiezan a ser ustedes conscientes de que el proyecto no es suficiente? Es decir, ¿cuándo empiezan a recibir, sobre todo por parte de la Administración, la comunicación de que eso que están levantando no se adecua a las necesidades y que va a haber que reformarlo? Y para mi primera intervención, nada más, muchas gracias. Las gracias al compareciente porque sus explicaciones han sido amplias y, de alguna manera, nos ha servido para constatar algunas cosas que ya pensábamos. Pues, en realidad, que se siguen las obras cuando los modificados no se han aprobado. Es decir, ustedes han contado en cada momento, seguramente, con algún tipo de autorización, no sé si por parte de la concesionaria o por parte directamente del SACIL, pero lo cierto es que cuando todavía el modificado número 0 no se ha aprobado, porque además tiene una vida muy azarosa, ya la estructura está levantada. Que cuando los médicos van a visitar la obra y ya está prácticamente o en buena parte realizado las obras que iban a dar inspiración al modificado número 2, el modificado número 2 ni se había iniciado. Bueno, bien, eso parece que no es tan infrecuente en las obras, pero está bien el constatarlo. Y discutir con usted, entre comillas, algo que ha dicho, modificado 0 no es el desencadenante de nada. No será el desencadenante de nada con respecto al edificio. Pero si mira usted digamos, toda la urbanización exterior y mira usted las conexiones con las redes municipales, etcétera, etcétera, sí es el desencadenante de cosas, es el desencadenante de encarecimientos posteriores. El cambio de utilización de los suelos, evidentemente, origina después cambios que significan un incremento. Además, otra de las cosas que usted dice, bueno, defectos lo hay en todos los sitios y las calidades al final son mejores que los de otros hospitales.
también es cierto, pero ¿sabe lo que criticamos? Es decir, cuando estamos hablando de la pizarra, no estamos hablando de que al final pueda estar enormemente justificado el que se sustituya un modelo por otro. Estamos hablando de que se valoró y se cobró, porque al final todo eso lo acabamos pagando a unos determinados precios y, sin embargo, no es eso lo que nos dan. Que seguro que todo eso está muy justificado, pero en ningún momento me da la impresión de que ha habido descuentos porque las calidades no han sido las mismas y porque el cemento sea para revestir en lugar de ser visto, o los bancos que mencionaba alguno de los anteriores. No estamos discutiendo, digamos, el que esos defectos no puedan ser subsanables, que además son mejores que otras obras, pero es que nos lo han cobrado por bueno. Esa es la cuestión. Me parece interesantísimo lo que ha contado de que el arquitecto no tenía el libro de órdenes. La verdad es que sería muy interesante y a lo mejor encontraríamos justamente las razones de alguno de estos cambios, pero también le quiero recordar que al final las certificaciones las firmaba usted. O sea que si algún día hay algún problema, en principio a quien van es a por el arquitecto o a por la empresa, no sé, porque si firmaban ustedes conjuntamente. ¿Qué más decirles? Pues nada, que sí, voy a aprovechar y voy a ir acabando. Que me ha agradado lo que usted diga, que defendió el proyecto hasta tal punto de que después del modificado número 2 prescindieron de ustedes, porque, bueno, eso dice en su favor de que intentaba defender el proyecto que usted había redactado, pero también confirma un poco la sensación que todos tenemos, aunque usted piense que son pecados veniales y que pasan en todos los sitios. Es decir, que en aras de abaratar costes, yo no sé si están tirando piedras contra su tejado. En principio, las heridas las tenemos nosotros, la Administración y los ciudadanos que pagamos todo esto. Pero a lo mejor resulta que sí que tiran piedras contra su tejado. En todo caso, creo que se me queda, o a mi juicio, queda de manifiesto el que se han hecho una sustitución de calidades, el que el proyecto, una cosa es lo que se presupuesta, y perdón, sí, dos cosas que no me ha contestado usted. Como del proyecto original al modificado, el movimiento de tierras no baja, el coste del movimiento de tierras, y como estaba en el proyecto original la partida de ventanas que se incrementa de forma tan espectacular en el siguiente modificado. Creo que eso sí que me lo pueda usted aclarar, y muchas gracias por sus aportaciones.